buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esto es Médicos por Naturaleza. Estamos en la televisión pública en un muy lindo día donde vamos a hablar de situaciones extrañas, porque básicamente vamos a conectarnos con aquellas personas que reciben un diagnóstico que en general provoca mucha angustia porque se sienten que son los únicos en el mundo que les sucede esto. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar de enfermedades raras. Cuando decimos enfermedades raras no significan que no ocurran, sino que ocurren, pero a un pequeño porcentaje de la población total. Siempre recordamos este concepto. El que le pase a un ser humano, a dos o tres, no significa que no sea igual de importante y que tengamos que todos ponernos al servicio de la comunidad para que esto se conozca, para saber cuáles son los síntomas, para llegar a un pronto diagnóstico y permitir que las familias y que la persona que está sufriendo esta situación pueda encontrar el tratamiento lo más rápido posible. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy buenos días, Dolores. Muy bien, por suerte. Bueno, recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, consultas y dudas a través del mail y los teléfonos. Pero si quieren volver a ver el programa y todas las emisiones anteriores hasta ahora, lo pueden hacer en nuestra página web de Facebook. ¿Cuál es? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, compartimos ahora sí información. Roberto. Pero como no, la información para compartir. Logo para alimentos libres de gluten. El logo presentado por la Cartera Sanitaria Nacional recogió las propuestas de las principales asociaciones de celíacos y sintetiza en un ícono reconocible. Además, proponen capacitaciones. Centro de vacunación contra la fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica se la encuentra principalmente en la gente que reside o trabaja en el medio rural. Bueno, no quiero ser escéptica, pero no importa tanto el signo, lo importante es que esté. Ya más o menos se reconoce cuál es el signo para los celíacos. Lo importante es que las empresas alimenticias tomen el compromiso, tal cual lo indica la ley, de efectivamente sellar a sus productos con este signo para que sea reconocible para todos los celíacos. Insistimos, esto le ofrece una gran posibilidad a toda la comunidad celíaca. ¿Por qué? Porque puede diferenciar directamente en el supermercado, en el almacén o el kiosco. Y esto abre una cantidad de posibilidades para que se pueda consumir alimentos que hasta ahora no eran posibles. Se limitaba a una cierta cantidad de alimentación que, como decimos siempre, es muy pero muy cara porque se fabrica exclusivamente para ellos y lamentablemente esto no está cubierto por las principales obras sociales, lo que hace imposible para una cantidad de familias con hijos o con familiares celíacos sostener su plan alimenticio. Lo más importante también creo que es la capacitación, ¿no? Obvio, a todo eso el personal fundamental que participa en el proceso, porque muchas veces la buena voluntad está de hacer los alimentos libres de gluten, pero está la contaminación cruzada, porque antes se utilizó gluten. Entonces, el poder capacitar al personal y hacer el proceso libre de gluten va a garantizar que ese producto sea apto para celíacos. Que esta capacitación también se extienda hacia los restaurantes, que se extienda hacia las personas que venden en los comercios, que uno pregunte y que no sienta que estás hablando con algo raro, con marcianos, porque la verdad es que debiera ser, no es algo muy sencillo de comprender. Solamente con saber algunos conceptos uno ya sabe si efectivamente esto puede o no ser apto. Lo más importante es que si no hay gluten, el paciente celíaco puede tener una vida totalmente normal. Bueno, y a propósito de esto, tiene que ver y se relaciona con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Estas enfermedades raras que muchas veces no tienen el eco suficiente o no se tiene la comprensión adecuada para ser tratado, que es lo más complicado, el sentirse sapo de otro pozo, ya se vive con una patología a la que cuesta acostumbrarse. Y si aparte la sociedad nos devuelve la sensación de que somos sapos de otro pozo, se hace todo mucho más complejo. Pero había quedado otra información que tenía que ver con la fiebre hemorrágica. Con la fiebre hemorrágica argentina, que es provocada por un virus. Esto es muy común en las zonas rurales, porque este virus lo transmite un ratón, especial el ratón de campo. Sí. Entonces, hay una vacuna y se está abriendo un centro de capacitación e investigación puntualmente para la fiebre hemorrágica argentina, y esta vacuna estaría indicada para toda la población que trabaja en las zonas rurales. Así que, como empieza
empieza con un cuadro febril, pero después da hemorragias generalizadas, es muy pero muy importante el tema de la vacunación y evitar esta enfermedad. ¿Esta vacuna es gratuita y se pueden dar en los hospitales públicos? Exactamente, bueno, esa es la idea. Esto es lo más importante, entonces que se acerquen a todos los establecimientos que estén cerca de su domicilio y puedan exigir, si efectivamente viven en zonas rurales, ser vacunados. Hoy hablábamos, decíamos, de enfermedades raras, todas en general tienen nombres también raros y extraños, por los cuales me va a resultar seguramente difícil señalarlas tal cual se pronuncia a cada una de ellas, pero hemos elegido un par. Y así lo hacemos a lo largo del año del programa, elegimos otras para que todas puedan estar presentes y poder conocer acerca de todas estas enfermedades que de a poco se va descubriendo cada día más. Fuimos a consultar al doctor Juan Mesadri, que es jefe de la División de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, y nos habla de el mal de Chiari. La malformación de Chiari es una malformación congénita en la cual se produce un descenso de una parte del cerebelo, específicamente de las amígdalas cerebelosas, por debajo del cráneo, introduciéndose dentro del canal espinal o el canal medular. En general los pacientes suelen quejarse de un dolor de cabeza que tiene ciertas características, sobre todo aumenta con los cambios de posición, con la tos, o cuando van de cuerpo, es decir, cuando se produce lo que se llama una maniobra de Valsalva. Y luego, cuando se comprime el bulbo o se comprime la médula, comienzan síntomas de tipo neurológico, que pueden ser dificultad para hablar, hipo, dificultad para tragar, dificultad para mover los brazos y las piernas. Tiene dos picos de incidencia, uno en la infancia y otro en los adultos jóvenes, alrededor de los 20 a 40 años. La cirugía clásica que se hace en la malformación de Chiari es lo que se llama la descompresión cráneo-espinal. Es decir, lo que se hace es sacar el hueso que se encuentra por encima de la malformación para aliviar la obstrucción a la circulación de líquido y aliviar la compresión que producen las amígdalas cerebelosas sobre el bulbo y la médula espinal. Una de las consecuencias de la malformación de Chiari es la siringomielia, que, digamos, la obstrucción, al producirse la obstrucción del líquido cefalorraquídeo y no poder circular, este líquido entra dentro de la médula espinal produciendo una cavidad. Y esa cavitación dentro de la médula también es la que produce gran parte de los síntomas neurológicos, sobre todo la disminución de fuerza y la pérdida de sensibilidad en los brazos y en las piernas. La siringomielia, la prevalencia, digamos, de siringomielia en la población es de alrededor de 8 en 100.000. Pero la siringomielia reconoce otras causas, además de la malformación de Chiari. Pero en realidad la prevalencia o incidencia de la malformación de Chiari en sí no se conoce bien. Lo que sí se sabe hoy en día es que se diagnostica mucho más gracias al empleo de la resonancia magnética. ¿Cuáles son los efectos que siente el paciente? Se lo preguntamos en este caso a Valeria porque tiene un paciente con esta patología que se está tratando ya hace tiempo y que conoces perfectamente de qué se trata. Sí, perfectamente. Igualmente, como le dijo el neurocirujano a mi paciente, cada persona se manifiesta, en cada persona se manifiesta de manera distinta. En el caso de él, que es lo que puedo contarte, sufrió toda la vida de muchísimas cefaleas, pero muy fuertes que lo volteaban, digamos, tenía que acostarse en la cama, cerrar todas las ventanas, que no hubiera ruido en la casa. Toda la vida tenía cierta torpeza motriz o por ahí no coordinaba muy bien sus movimientos y no sabían muy bien de qué se trataba, y esto fue toda la vida así hasta que a los 9, 10 años empezaron a buscar por las cefaleas de qué se trataba, y recién a los 22 años le dijeron que lo que padecía era de Arnold Chiari. Y ahí es como que empezó a darse cuenta de por qué tenía los síntomas que había tenido toda su vida. Y lo más curioso que él cuenta es que a los 9 años tuvo un cáncer en una pierna, que se manifestó en una pierna, y él decía, claro, cuando yo tuve el cáncer, la gente decía, se angustió mucho, pero como que entendían lo que iba a pasar y me acompañaban al hospital y la gente estaba muy al tanto de lo que me sucedía. Cuando yo dije, tengo Arnold Chiari, la gente se asustó mucho y me miraban con cara de... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Y cómo te acompañamos? Y la angustia era distinta y la mirada que él veía de los demás sobre él era muy fuerte. Él había pasado por cosas muy fuertes en su vida
Y a partir del diagnóstico fue muy fuerte su acercamiento al alcohol, a aprovechar la vida al máximo como si realmente se fuera a morir mañana, porque en su caso la operación era de muy baja chance de que pudiera quedar bien. Sí. Y entonces la propuesta fue que aprenda a convivir con sus síntomas. Y entonces él dice, de tanto pensar y preocuparme por mi futuro, me olvidé de vivir. Me olvidé que yo hoy estaba vivo, mañana estaba vivo, y al otro día me levantaba y estaba vivo, y no se animaba a proyectar, no se animaba a planificar, no se animaba a planificar ni una carrera, ni una pareja, ni un trabajo fijo en donde pudiera progresar, porque todo era la posibilidad de la muerte inminente. La sensación de una presión acá es constante. Tienen una presión, como si tuviera, él lo llama un gatillo, siempre listo para poder disparar, y es muy fuerte, porque en realidad estás todo el tiempo sabiendo que te puede suceder, que en su caso se podía morir de un momento al otro. Con lo cual el trabajo sobre el presente es fundamental y el acompañamiento terapéutico una vez que uno llega a un diagnóstico de este tipo es clave. Es clave trabajar con la persona que padece esta enfermedad, totalmente, y no al revés, con la enfermedad que porta esa persona, porque la verdad es que en su caso él aprendió a vivir, hoy tiene una pareja, aprendió a vivir y quiero decir a tomar conciencia de su vida, aprendió a formar una pareja y hoy convive felizmente con su novia, hoy tiene un trabajo estable y aprendió a convivir con estos síntomas, que no es fácil. Obviamente. Y resaltar porque los síntomas a veces se pueden confundir con lo de una migraña común, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener hoy un estudio común, la resonancia magnética, que es una imagen clara, precisa y puntual y poder diagnosticarlo a tiempo, por eso la mayoría de los dolores de cabeza, de las cefaleas, siempre llevan algún estudio por imágenes, sea una tomografía o una resonancia, lo que aclara muchísimo el panorama. Bueno, y esto que mencionaba el neurocirujano, ¿no? La posibilidad que se les abrió a los médicos, un diagnóstico de este tipo permite llegar claramente sin dar tantas vueltas, seguramente es una situación complejísima, porque acelerar el diagnóstico, remite dolor, remite malestar y uno no sabe qué responder. En muchos casos se opera y esto funciona bien y una vez que se opera la persona vuelve a su vida normal. Entonces el tema es cuando no se puede. Obviamente. Bueno, otra de las enfermedades raras, como así se llaman, es el X frágil, así es el síndrome de X frágil. Exacto. Es dentro de estas patologías raras, en general si cada uno toma las patologías raras por sí solas, son poquitos los pacientes que las sufren, pero juntándolas a todas es altísima la frecuencia. Esto es importante, pero lo más importante es que siempre hay un diagnóstico retrasado, hay una diferencia, uno realmente tarda mucho en llegar al diagnóstico, hay poca información disponible, poca información concreta, real, y muchas veces nos pasa a los médicos que la mayoría de estas enfermedades tal vez no la vemos nunca o la vemos una vez en toda nuestra carrera. Y eso hace que también sea complicado para nosotros el tema de la actualización. Por eso juega un papel fundamental las asociaciones de padres, las fundaciones que se dedican y trabajan arduamente para interconectar a todas aquellas familias que están padeciendo lo mismo. Para entre todos saber o conocer. Me ha pasado a mí en el consultorio de tal vez, bueno, no sé bien qué es lo que tiene. Se llega al diagnóstico y a partir de eso yo me empiezo a formar también en este tipo de enfermedad y empiezo a estudiar en forma paralela junto a los padres y a las asociaciones. Por eso es tan importante esta red que se pueda crear, ¿no? Y el tema del X frágil es una enfermedad genética, es hereditaria y es la principal causa de retraso mental a nivel hereditario, que se llama X frágil porque se asocia con el cromosoma X, que es el que da el sexo, ¿sí? El tema es que es mucho más frecuente en los varones porque en las mujeres suelen ser los síntomas muy leves. Entonces, ¿qué aparecen? En general pautas de retraso madurativo. No camina, no se sienta, las pautas del lenguaje no aparecen cuando tienen que aparecer. A veces tienen algunas características físicas puntuales, pero a veces se tarda en llegar al diagnóstico. ¿Cómo se llega? Haciendo un análisis genético y detectando esta alteración en este cromosoma X. Y dependiendo las patologías que puedan tener, el tratamiento va a ser siempre, pero siempre interdisciplinario, ¿no? Esto en realidad se percibe una vez que el niño crece, ¿no? Exacto. Porque
percibir por ahí un retraso mental recién nacido es más complejo. Es muy complejo. ¿O hay alguna otra patología asociada que puede dar cuenta de que efectivamente estamos frente a un diagnóstico de este tipo? Es difícil porque esto es madurativo. En lo que se está trabajando ahora a nivel de investigación es tratar de hacer algún método diagnóstico que se pueda detectarlo al nacimiento. En sí, como siempre hablamos de la fenilcetonuria, hipotiroidismo, o tal vez de sacar líquido mientras está en la panza, líquido amniótico, y tratar de identificarlo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano siempre nos va a cambiar el panorama, no solo para la aceptación de la enfermedad y el conocimiento de la enfermedad por parte de los padres, sino para darle una mejor calidad de vida a esa persona. Bueno, habrán otras enfermedades de las que vamos a hablar en el día de hoy. Son enfermedades raras que afectan a un pequeño porcentaje de personas, lo que no significa que no son igualmente importantes y que toda la comunidad médica debiera de trabajar arduamente para poder llegar a un diagnóstico precoz y fundamentalmente a un tratamiento posible para estas distintas enfermedades. Recuerden, estamos en vivo, nos pueden llamar, nos pueden consultar. ¿A qué teléfonos, Roberto? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. El zancudo del dengue se reproduce en el agua limpia. Sus huevitos se pegan en las paredes de los depósitos, pero como son tan chiquititos, no se pueden ver. También se reproduce en el agua de lluvia. Por eso... Tapa muy bien el agua limpia de tu casa. Lava, refriega bien todo depósito con agua. Saca el dengue de tu casa. Ministerio de Salud. Personas que atendemos personas. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. I'm home alone tonight. Full moon illuminates my room, in my mind of light. I think I was dreaming.